Para una información rápida de fondo, tenía 12 años cuando esto ocurrió. Ahora tengo 14. Tengo 2 hermanos menores. Para el propósito de la historia los llamaremos Daniel y Alan. Ellos comparten una habitación en el segundo piso, y la habitación está en la parte delantera de la casa con una puerta al balcón que da a la calle. Detrás de su habitación hay un pasillo, y mi habitación está a la izquierda de ese pasillo. Si miras desde el frente de la casa, hay 2 ventanas que dan al lado de mi casa en mi habitación. En el momento de esta historia, yo estaba en la habitación de mis hermanos viendo a Alan jugar un videojuego. Creo que era Cuphead. Esto será importante más tarde. Esto ocurrió a mediados de julio de 2019. Estaba terminando el día y mi mamá y yo habíamos decidido pedir comida para ella y mi papá. Nada fuera de lo normal, ¿verdad? Bueno, unos 10 minutos después, mi mamá empieza a caminar aleatoriamente en la habitación de mi hermano y mirando las persianas de la puerta. Mis hermanos y yo no prestamos mucha atención, hasta que notamos que lo sigue haciendo, y parece mucho más nerviosa de lo normal. Mis hermanos preguntan qué pasa y mi mamá, sorprendentemente, nos dice que el repartidor le estaba enviando mensajes realmente extraños, tales como: Dios está viniendo, vendrá por todos los que no creen, cree y te llevará al paraíso. Alan estaba empezando a ponerse nervioso, pero yo estaba mucho más confundido que otra cosa. Pero esa confusión se convirtió en miedo. No pasan ni 3 minutos y el repartidor estaba justo afuera de nuestra casa, con las manos vacías, gritando y riendo, obviamente drogado. En ese momento Alan casi estaba llorando y yo estaba absolutamente horrorizado, pero no hice nada. No podía hacer nada. Pero tan rápido como llegó, se fue. Mi mamá presentó una queja tanto al restaurante como al servicio de entrega, y al día siguiente le notificaron que había sido despedido. Eso en sí mismo no sería tan malo, pero empeora. Ahora, para esta siguiente parte, no puedo confirmar que estos 2 eventos estén relacionados, pero el momento sugiere que sí. El día que mi mamá fue notificada del despido del repartidor transcurrió como de costumbre, y alrededor de las 10:30 p.m., yo era la única persona despierta. Esto era bastante habitual. A mis hermanos les gusta irse a dormir temprano y creo que mis padres estaban dormidos, pero no estoy seguro. De todos modos, alrededor de esa hora noté que la luz de movimiento se encendió por mi ventana. Al principio pensé que eran los vecinos, pero pronto me di cuenta de que era nuestra luz. Y el asunto con nuestra luz de sensor de movimiento es que algo bastante notable tiene que activarla, algo como un ratón no lo haría. Miré afuera y no vi nada hasta que miré a mi derecha, justo fuera del radio de la luz. Ahí fue cuando noté algo. Alguien. Entonces me di cuenta de que alguien estaba en mi patio trasero y yo era el único despierto. Ni siquiera se me ocurrió que podía despertar a mis padres, sino que me agaché bajo la ventana rezando para que quien estuviera ahí afuera no me viera. Honestamente, estoy asombrado de que mi yo de 12 años no gritara, pero creo que me notó porque cuando revisé de nuevo unos 5 minutos después, ya se había ido. Estoy un 99% seguro de que era el mismo tipo y que estaba explorando el lugar o tratando de asustarnos, pero afortunadamente no pasó nada más después de eso. Solo recordé esto recientemente porque mi mamá lo mencionó, y todos los recuerdos de eso volvieron de golpe. Así que, al loco repartidor drogado que estoy casi seguro que intentaba entrar, mantente bien pero bien lejos de mí y de mi familia. Esto ocurrió durante el otoño de 2013. Estaba trabajando como repartidor para una pizzería. Vivía en el sur de Ontario, en una ciudad de tamaño bastante modesto. Estaba haciendo lo que posiblemente fue el viaje más largo que había hecho para una entrega. Estaba en medio de una zona boscosa, a unos 25 minutos del lugar donde trabajaba. El lugar donde trabajaba estaba en las afueras de la ciudad, por lo que no era realmente inusual para nosotros recibir pedidos rurales. Cuando finalmente llegué a la dirección en cuestión, era una casa vieja, destartalada y en ruinas, totalmente rodeada por el bosque. Llamé a mi jefe y le pregunté 2 veces, solo para asegurarme de que esta era la dirección correcta. Pude notar que estaba de mal humor, así que no quise molestarlo más. Simplemente respiré hondo, y luego caminé hacia la puerta principal de la casa. No había timbre, así que decidí golpear fuerte,
solo para asegurarme de que los residentes me oyeran. No hubo respuesta. Esperé aproximadamente un minuto antes de golpear nuevamente, diciendo que era el repartidor de pizzas. Aún sin respuesta. Cuando comencé a darme la vuelta para regresar a mi auto, vi un par de ojos desde una ventana abierta mirándome fijamente y directamente. Después de unos 5 segundos de esa persona mirándome tan fijamente, simplemente dejé caer la pizza y corrí de regreso a mi coche. El maldito coche no encendía hasta que giré las llaves por tercera vez. No me alejé mucho de la casa cuando el coche comenzó a sacudirse. Luego empezó un horrible sonido de chirrido, obligándome a detener el coche. Cuando salí y miré mis neumáticos, mi sangre se congeló. Justo lo que temía. Los 4 neumáticos estaban rajados. Pensé para mí mismo, ¿quién diablos hizo esto? Quiero decir, vi a esa persona en la ventana mientras estaba en la puerta principal. Luego volví a mi coche y llamé a los servicios de emergencia. Les expliqué mi situación lo mejor que pude. La operadora me dijo que la policía llegaría en unos 30 minutos. Luego le pregunté si sería mejor quedarme en el coche o salir corriendo. Ella dijo que probablemente sería mejor quedarse en mi coche. Esperé ansiosamente la llegada de la policía mientras aún estaba en línea con la operadora. Lo que sucedió a continuación me rompió por completo y realmente, espero que nadie más tenga que experimentar este nivel de miedo. Mientras examinaba mis alrededores, miré en el espejo retrovisor y vi a la misma persona de antes que estaba en la ventana abierta, justo en medio del camino detrás de mi coche. Ahora podía ver que era un hombre, con los ojos abiertos aún más que antes, y una sonrisa demente esparciéndose por su rostro. Simplemente abrí la puerta y huí hacia el bosque sin darme ni una segunda preocupación por mi vida. Corrí hasta casi quedarme sin aliento, y luego me escondí detrás de un tronco y algunos arbustos. Esperé lo que me pareció una hora hasta que finalmente escuché una sirena a lo lejos. Reuní toda la energía que me quedaba y corrí de regreso a mi coche. Para cuando regresé, la policía estaba inspeccionando mi coche. Corrí hacia ellos gritando por ayuda como un lunático. Caí al suelo y luego tosí por correr tanto. 2 oficiales me levantaron y me interrogaron. Les conté la situación y enviaron a la mayoría de los oficiales a la casa, pero uno se quedó conmigo para hacerme compañía. Finalmente los oficiales salieron con un cuchillo, obviamente el usado para rajar mis neumáticos. Un oficial dijo que probablemente era una pareja enferma e insana la que hizo esto, dado que vi al hombre. Desafortunadamente, nunca los encontraron, y eso todavía me duele mucho hasta el día de hoy. Obviamente renuncié a mi trabajo justo después de eso, y comencé a trabajar en una tienda departamental en la ciudad, pero nunca olvidaré la mirada en el rostro de ese hombre cuando miró dentro de mi coche en la oscuridad absoluta. Hola. Antes de comenzar esta historia quiero darles un pequeño contexto. Soy una mujer de 18 años que vive en Mesa, Arizona. Empecé a hacer DoorDash para ganar algo de dinero extra ya que trabajar como anfitriona realmente no estaba pagando las cuentas como solía hacerlo. Mi hermana pequeña, que tiene 16 años, mi mamá y yo acabábamos de mudarnos aquí desde Phoenix, así que esta es un área algo diferente para hacer DoorDash a la que estaba acostumbrada. Empezamos haciendo un par de entregas por la zona hasta que recibí una notificación de un nuevo pedido. Era para Little Caesars. Abrí el mapa y me dirigí hacia allí. Cuando llegamos, envié a mi hermana a recoger el pedido mientras yo miraba alrededor del estacionamiento. Estaba completamente oscuro afuera, excepto por las luces de mi coche y el letrero de la tienda. Noté un Jeep blanco y algunos adolescentes entrando en él. No presté mucha atención después de eso. Cuando mi hermana volvió al coche con el pedido, me dirigí a la dirección de entrega con mi hermana hablándome, y la música a todo volumen. Entramos en el vecindario al que me llevó el mapa. Apagué la música para buscar la casa. Nos detuvimos en medio de la calle frente a la casa y me di cuenta de que un tipo venía hacia mi puerta. Al principio no dijo nada. Le pregunté, ¿pediste DoorDash? Y él dijo, sí, con un poco de vacilación. Miré detrás de él, y vi que había otros 2 chicos acercándose a la puerta del conductor de mi coche también. No me había dado cuenta de que acababan de llegar y estaban conduciendo un Jeep blanco. Antes de continuar, mi novio siempre lleva una navaja automática, así que automáticamente reconozco el sonido de abrirla y cerrarla. Después de que dijo sí, noté que se acercó más a mi ventana
y yo estaba mirando mi teléfono a punto de preguntarle cuál era el nombre del pedido. Cuando volví a mirarlo, estaba jugueteando en su bolsillo derecho. Seguía mirando hacia atrás y moviendo la cabeza hacia adelante, como en un gesto de «vengan aquí» a los otros chicos. De repente, cuando estaba a punto de bajar la ventana para darle su pedido, escuché el clic y fue cuando mi cerebro lo juntó todo. Me dio una mirada extraña y dije, ¿sabes qué? Al diablo con esto. Y subí mi ventana dejando solo 2,5 centímetros de apertura. Cerré todas las puertas y me fui. No escuché nada de ellos, no nos gritaron. Estaba realmente asustada y mi hermana no sabía por qué me había ido así. Le expliqué lo que escuché y ella también lo juntó todo. Cuando salí de su calle, me llamaron y dijeron, «Sí, soy Mario». Yo dije, «Sí, ¿eres el tipo con el que acabo de hablar?» Y él dijo, «Sí». Luego le pregunté por qué escuché una navaja automática abrirse en su bolsillo, pero ignoró la pregunta. Se lo pregunté de nuevo y parecía que estaba apresurado para entrar en un coche. Entonces me detuve en la acera y le dije dónde podía recoger su comida y colgué. Nos sentamos al otro extremo de la calle durante 10 minutos y cuando volvimos, la comida seguía allí. Recogimos la comida de nuevo y estaba a punto de llamar a DoorDash para contarles lo que pasó y pedir un reembolso, hasta que vi a los adolescentes pasar y mirarme directamente, detuvieron el coche. Di vuelta rápidamente en la otra dirección y vi a uno de ellos salir del coche. Luego volvió a entrar y giraron y empezaron a seguirnos. Soy una conductora loca en general, pero cuando alguien me sigue, mi instinto de lucha o huida se activó y los perdí bastante rápido. Llamé a DoorDash y les expliqué lo que pasó e hice un reporte. No sé qué estaban planeando esos adolescentes, pero como una mujer afuera de noche con su hermana pequeña, estaba aterrorizada. No solo por mí, sino por mi hermana. Algunos de ustedes pueden pensar que estaba siendo exagerada y que tal vez solo querían su comida, pero si estuvieran en mi situación, ¿qué más podrían hacer? Era mi seguridad y la de mi hermana. Llamé a mi novio y le conté todo lo que pasó y no podía dejar de temblar durante el resto del camino a casa. Nunca pude averiguar por qué estaban en Little Caesars y llegaron allí antes que nosotros. Sé que eran ellos. Tal vez me estaban siguiendo, tal vez no. Supongo que nunca lo sabré. Por otro lado, no llamé a la policía. Probablemente no podrían haber hecho mucho de todos modos excepto tomar un informe. Pero digamos que nunca volveré a hacer DoorDash por esa zona. Soy un conductor de DoorDash y esto ocurrió hace solo un par de meses. Era una noche de jueves y estaba trabajando tarde. Normalmente trabajaba hasta las 2 a.m., los jueves, y esa noche iba a ser una buena noche para ganar dinero. Era tarde y casi había terminado, pero alrededor de la 1:30 de la madrugada recibí un pedido para recoger. Era en McDonald's y era solo una bebida mediana. Me pareció un poco raro que alguien pidiera solo una bebida de McDonald's a domicilio, pero no iba a cuestionarlo. Fui a McDonald's y la recogí. Luego conduje hasta el destino. No estaba muy lejos, entre 5 y 10 minutos de distancia, pero cuando llegué al vecindario, pude ver que no era la mejor zona. Las casas se veían muy deterioradas y viejas, y el césped en la mayoría de los patios estaba muy largo. Giré en una calle sin salida y finalmente llegué a la dirección. Estaba al final de la calle sin salida, y apenas podía ver la casa debido a lo oscuro que estaba, combinado con la cantidad de árboles que tenían en el patio. Había un bosque rodeando la casa, y no había luces de calle ni luces de la casa. Lentamente detuve mi coche y salí. Miré alrededor, estaba muy tranquilo. Caminé hasta el final del camino de entrada de la casa y miré hacia abajo. Era estrecho pero bastante largo. Tenía agujas de pino y ramas por todas partes y parecía que no se usaba mucho. Miré hacia la casa y luego comencé a caminar. Avancé unos 3 metros por el camino de entrada, y entonces escuché las ramas de un árbol junto a mí empezar a moverse. Inmediatamente cuando escuché el sonido supe que no podía haber sido un animal, y tenía que ser un humano. Sin siquiera pensarlo, puse la bebida en el suelo. Me di la vuelta y corrí de regreso a mi coche. Mientras corría, escuché movimiento detrás de mí, pero no me detuve a mirar. Corrí hasta mi coche y me subí. Cuando lo hice, inmediatamente encendí el motor y las luces de mi coche se encendieron. A través del parabrisas vi frente a mi coche, a unos 9 metros de distancia, había 3 hombres.
Ya no me perseguían, pero estaban parados al final del camino de entrada mirándome. Luego uno de ellos se giró y lanzó la bebida de McDonald's a mi coche. Cayó al suelo a 1,5 metros delante de mi vehículo. Retrocedí mi coche y me fui. Espero no tener que entregar en ese vecindario de nuevo. Hace un par de años trabajaba como repartidor de Postmates los fines de semana. Vivía en una ciudad en ese momento, así que podía usar mi bicicleta para hacer las entregas. Me gustaba porque podía hacer más ejercicio. Una noche agradable de viernes en el verano, estaba trabajando por unas horas. Recuerdo que estaba soleado y cálido. Alrededor de las 8 p.m., recibí un pedido de un restaurante de sándwiches. Monté mi bicicleta y lo recogí, y luego me dirigí a la dirección. Cuando llegué a la dirección, era un edificio de apartamentos en el borde de la ciudad, junto a un parque. Me bajé de mi bicicleta y caminé hasta la puerta principal. Después de un par de minutos, nadie vino. Le envié un mensaje de texto al hombre y le dije que estaba allí. Unos segundos después recibí una respuesta. Me pidió que llevara el pedido a su habitación en el segundo piso y dijo que me dejaría entrar. No me importó en absoluto y le dije que sí. El hombre me dejó entrar y subí las escaleras hasta el segundo piso y hasta la habitación que me había indicado. Toqué la puerta y el hombre la abrió con una sonrisa. Parecía muy amable. Me dio las gracias y mencionó que me daría una buena propina. Luego escuché una voz de mujer diciendo gracias también, proveniente del interior de la habitación. Dije que no había problema y me fui. Luego bajé y salí del apartamento, me subí a mi bicicleta y continué con mis entregas para la noche. Unas 2 horas más tarde recibí otro pedido cerca de la misma zona, y mi ruta me llevó a pasar por el mismo parque. Pero cuando pasé por el edificio de apartamentos, noté una ambulancia y varios coches de policía afuera. Iba a ignorarlo y seguir mi camino cuando vislumbré al hombre al que le había entregado el pedido. Estaba siendo llevado a un coche de policía. Tuve que detener mi bicicleta rápidamente y preguntar qué había pasado. No obtuve mucha información, pero escuché que un hombre casi había matado a una mujer. Más tarde, cuando llegué a casa, descubrí que el mismo hombre al que le había entregado el pedido estaba con una mujer esa noche a la que conoció por primera vez y trató de forzarla. Ella se resistió, lo que provocó una pelea entre ellos, y la mujer terminó con un brazo roto y quedó inconsciente. El hombre fue arrestado, y la mujer fue llevada al hospital. Es una locura para mí que les haya entregado el pedido y parecían tan felices solo unas horas antes. Cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, trabajaba como repartidor de pizzas. Era un trabajo bastante bien pagado con las propinas y me gustaba mucho. Una noche de viernes, estaba trabajando y recibí un pedido para entregar una pizza a una casa en el otro extremo de la ciudad. Hice el viaje a la casa, que tomó unos 10 minutos, y luego llegué. Salí del coche y comencé a caminar hacia la casa. Era una casa pequeña y de apariencia promedio, un poco antigua, nada llamativo. Caminé hasta la puerta principal, pero cuando llegué noté un post-it pegado a la puerta que decía que usara la puerta trasera. Caminé hasta la puerta trasera de la casa, que estaba ubicada en el centro de la casa, frente a un pequeño patio cercado con una pequeña terraza. Estaba a punto de llamar a la puerta cuando vi otro post-it. Decía, «Por favor, trae la pizza adentro». Esto me hizo sentir un poco incómodo, pero decidí entrar de todos modos. Podía escuchar música proveniente del interior de la casa. Cuando abrí la puerta vi lo que parecía ser una cocina. Estaba bastante vacía. No había comida ni platos a la vista, pero en la mesa de la cocina, cerca de la puerta, había un altavoz Bluetooth que estaba reproduciendo música. Comencé a colocar la caja de pizza en la mesa y vi otra nota pegajosa allí. Decía, «Trae la pizza al sótano y te daré tu propina». Miré hacia el final de la cocina y vi una puerta abierta con una escalera que conducía a un sótano muy oscuro. Aquí es donde tuve que trazar la línea. En mi cabeza, decidí que tendría que renunciar a la propina en esta ocasión y no iba a bajar las escaleras. Dejé la pizza en la mesa y comencé a alejarme para irme, pero luego la música en los altavoces dejó de sonar y una voz profunda de hombre comenzó a hablar y dijo, «Detente». Luego dijo, «¿Por qué no bajas al sótano?». No iba a quedarme allí más tiempo y rápidamente abrí la puerta y me fui. Cuando lo hice, pude escuchar la risa de la voz profunda del hombre.
Corrí de vuelta a mi coche y conduje todo el camino de regreso al restaurante. Unas semanas más tarde, cuando estaba trabajando, recibí un pedido y cuando comencé a conducir, noté que era la dirección de esa casa espeluznante de nuevo. Realmente no quería volver allí, pero era mi trabajo y no quería decirle a mi jefe que tenía miedo, así que continué conduciendo. Una vez que llegué, miré bien la casa. Pude ver que había una nota en la puerta nuevamente. Me quedé en mi coche durante un buen minuto animándome a volver a la casa. Finalmente salí y comencé a caminar directamente hacia la parte trasera, pero cuando noté la puerta principal, la nota pegajosa decía algo diferente esta vez. Me acerqué a la puerta principal y miré más de cerca. La nota decía, entra por la puerta principal esta vez, y luego tenía una cara sonriente y guiñando un ojo. Simplemente dejé la pizza en el escalón de la entrada y golpeé la puerta 2 veces y luego me fui. Corrí de vuelta a mi coche, me subí y conduje de regreso al restaurante de nuevo. Afortunadamente nunca tuve que entregar a esa casa nuevamente. Me mudé a California hace unos 4 meses y todo ha sido un verdadero desastre. Mi coche fue chocado por detrás. Mi situación de vida es absolutamente horrible, y ahora estoy más arruinada que nunca en mi vida. También he tenido algunas experiencias bastante espeluznantes aquí que definitivamente me han obligado a estar más alerta. Vengo de un pueblo pequeño donde puedes caminar por las calles a las 2 de la mañana y llegar a casa en una pieza, pero ahora vivo en una parte muy grande de Los Ángeles donde tienes que mantener los ojos abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tampoco ayuda mucho que vea muchos programas de crímenes, y ahora me haya aterrorizado salir de mi apartamento después de los siguientes eventos. El primero ocurrió en mi coche de alquiler que me dieron debido a mi accidente de coche. Era conductora de DoorDash a tiempo completo, tratando de llegar a fin de mes en un intento de ahorrar algo de dinero, ya que sabía que dependería de Lyft y necesitaría cosas básicas como alimentos cuando finalmente terminara mi tiempo con el coche de alquiler. Mis turnos de DoorDash generalmente iban desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, ya que los precios de la gasolina en Los Ángeles y las tarifas de los supermercados no se pagan solos, además del alquiler que le pago a mi compañera de cuarto loca. De todos modos, avanzando rápidamente me arrastré con mi Sintra plateado hasta un supermercado que no estaba muy lejos de mi complejo. El incidente fue corto, simple y muy común. Estaba estacionándome al mismo tiempo que otro coche. Era un SUV grande y color tostado. Al principio no miré bien a las personas dentro del vehículo y sin pensar en las circunstancias, me estacioné. Ahora en retrospectiva probablemente debería haber cedido y simplemente haberles dado el espacio. Sin embargo, había sido un turno muy largo, estaba cansada y el espacio estaba muy cerca de las puertas del supermercado. Después de todo, estaba oscuro afuera y pensé que la caminata más corta sería más segura. Hasta el día de hoy no puedo decirles qué me poseyó para quedarme quieta. Normalmente habría salido y simplemente me habría puesto los auriculares sin pensar, pero esta vez algo me detuvo. Miré hacia atrás y noté que el coche estaba estacionado en diagonal detrás de mí. Podía mirar fácilmente desde la ventana del lado del conductor y verlos, y se habían estacionado de tal manera que sus rostros estaban hacia mí. Había 2 hombres muy grandes con gorras de béisbol mirándome fijamente. Había algo en la mirada que me mantuvo bloqueada en el vehículo. Cerré todas mis puertas y seguí mirando hacia atrás de vez en cuando. Mantuvo sus ojos pegados a cada uno de mis movimientos. Sentí una terrible sensación que se apoderó de mí, y luego puse el coche en reversa y salí del lugar. No es una gran historia, lo sé, pero realmente me pregunto qué querrían esos 2 hombres grandes con una mujer pequeña de 1,60 m y 1 de altura, como yo. La peor parte de la historia es que realmente creo que vi a los mismos hombres en un estacionamiento diferente, solo unos días después. Ya estaban estacionados, y no me prestaron atención, por suerte aceleré en la noche. Avanzando 2 semanas estoy de vuelta en Enterprise. Bueno, es el día en que tengo que devolver el coche y lo estoy temiendo. También debería mencionar que realmente no conozco a nadie en el estado de California, y estoy a 3.218 kilómetros y medio de mi ciudad natal. Sabía que estaría atrapada en casa a partir de entonces, hasta que encontrara un coche. Estar en casa sin nada realmente puede ser una crisis en un momento como este. La única parte afortunada de esta historia es que hay un dispensario a unos 3 minutos de mi complejo.
Bueno, decidí tomar una para el equipo y caminar hasta allí. Me cubrí de pies a cabeza. También me aseguré de salir temprano para que hubiera más gente alrededor. Incluso tenía a una amiga de casa en el teléfono conmigo todo el tiempo. Desafortunadamente para mí, este plan fracasó estrepitosamente. Caminé un minuto por la carretera hasta una gasolinera y cuando me detuve en el cruce de peatones, un hombre de aspecto sucio en una camioneta blanca hizo contacto visual conmigo. Sus ventanas estaban bajadas y él estaba detenido en el semáforo. Esta es otra ocasión en la que puedo estar agradecida por mi intuición, ya que simplemente sentí que algo no estaba bien en esa mirada en sus ojos. Me quedé quieta hasta que se fue y luego crucé la calle. Me di cuenta de que el hombre había dado la vuelta y me había seguido en su camioneta. Hizo un giro en U y todo. Sus ojos todavía estaban fijos en mí mientras corría de regreso hacia la concurrida gasolinera y a través del concurrido cruce de peatones. Para mi asombro volvió a girar, igual que yo. Me pasó, pero no antes de hacer ese mismo contacto visual conmigo de nuevo mientras se alejaba. Esta vez me quedé quieta y llamé a un Uber. A veces vale la pena gastar los $6 extra. En general el tiempo ha sido bastante difícil, y realmente no recomendaría mudarse a este estado a menos que tengas personas que conozcas aquí y un buen lugar para vivir. Por favor, manténganse a salvo. Paso mis días como un humilde trabajador en un almacén local. Más específicamente, era gerente de la tienda y propietario de la franquicia. No era un ingeniero de software ni un médico, y aunque mi familia tenía sus opiniones sobre lo que hacía para ganarme la vida, mi trabajo pagaba bastante bien. Fui un hombre muy diferente en mi pasado, pero decidir franquiciar una tienda fue una carrera más práctica que me mantenía en orden. Era un trabajo de bajo estrés pero de alta labor, y eso era perfecto para mí. El trabajo era casi terapéutico para mí. Me daba algo de lo que ocuparme, algo que esperar cada día. Por supuesto, no podía hacer esto solo. Trabajando conmigo en mis turnos diurnos estaban los trabajadores Molly y Adam. Molly y Adam eran jóvenes. Trabajaban allí para pagar su matrícula universitaria. Nos considerábamos una familia. Molly, Adam y yo nos volvimos muy cercanos en nuestro tiempo trabajando allí. Eran como los hijos que nunca tuve, y esto naturalmente me hizo un poco protector con ellos. Siempre encontrábamos clientes raros o molestos, y normalmente era yo quien tenía que defenderlos. No quería que les pasara nada. Eran tan jóvenes. Nada malo les había sucedido a Molly o Adam aún, y estaba agradecido por eso. Pero una mañana temprano, eso cambió. Era una mañana de martes. Quiero decir que el incidente ocurrió alrededor de las 9 a.m. El sol estaba fuera y todo parecía normal. Esta hora del día siempre era tranquila. Usualmente no había problemas. Eventualmente un sedán azul entró en el estacionamiento. Dentro del coche había un hombre de mediana edad de apariencia bastante promedio. Salió del coche y comenzó a llenarlo con gasolina. Mientras la bomba estaba funcionando, se dirigió al frente de la tienda. Como parte de su entrenamiento, Molly y Adam lo saludaron. El hombre solo asintió y comenzó a caminar por los pasillos. Luego dio la vuelta por la tienda, se acercó a Molly y comenzó a coquetear con ella. Molly estaba visiblemente incómoda, y aunque quería ir al fondo de la tienda a hacer el inventario, no podía hacerlo, no con el hombre acosando a Molly de esa manera. Sin embargo, Adam me dijo que podía manejar al hombre si empezaba a actuar más raro, y naturalmente confié en él. A regañadientes, me fui al cuarto trasero, y comencé a contar y registrar todos los artículos que estaban allí. Mientras hacía esto, seguía mirando hacia el hombre para ver qué estaba haciendo. Parecía que el hombre también me estaba mirando. Esto era extraño por varias razones. Los clientes no deberían estar tan cerca del fondo de la tienda y seguía mirando incómodamente a través del cuarto de utilidad. Para empeorar las cosas, cada vez que miraba hacia atrás, el hombre comenzaba a tratar de actuar ocupado, como si intentara pasar el tiempo o parecer natural por alguna razón. Salí del cuarto y le pregunté al hombre si podía ayudarlo. Parecía incómodamente y groseramente rechazarme y seguir paseando por la tienda, fingiendo que buscaba algo. Por alguna razón decidí ignorar todas estas señales de alarma y continuar mi trabajo en el fondo. Eventualmente, mientras Molly pasaba por el cuarto trasero, me susurró que el hombre la estaba haciendo sentir muy incómoda. Le dije que una vez terminara con el estante en el que estaba trabajando,
Saldría rápidamente y la ayudaría. Básicamente, le dije que aguantara y se quedara detrás de Adam. Era súper confuso lo que el hombre quería. Parecía haber dejado de coquetear con Molly por completo y en cambio se enfocó en tratar de mirar por la puerta trasera por alguna razón. Tan molesto como era, solo quería terminar mi trabajo. Tenía una última caja de barras de granola para registrar y no quería que este hombre raro lo detuviera. Pero entonces escuché una conmoción viniendo del salón principal. «Disculpe, señor, no tiene permitido estar allí. ¿Qué está tratando de hacer? Llama a la policía, Adam». Escuché a Molly exclamar justo después de eso. Rápidamente corrí fuera del cuarto de almacenamiento para ver qué estaba pasando y vi la conmoción. El hombre del coche azul estaba tratando de hacer algo. Vi a Molly en estado de shock y miedo en la esquina, y a Adam con los puños levantados justo frente a ella. «Oye, ¿qué crees que estás haciendo?», le pregunté al hombre. «¿Qué tipo de lugar es este? ¿Qué hay allá atrás? ¿Qué están escondiendo? Sal de aquí». El letrero claramente dice, «Solo empleados». ¿Esperas que simplemente me siente aquí y te deje salirte con la tuya? Ni en sueños. Todos estábamos en completo shock. Adam trató de calmar al hombre. «Señor, no necesitamos ponernos violentos, ¿de acuerdo? Puede simplemente calmarse y no tenemos que...». «No quiero escuchar otra palabra de ustedes, psicópatas», le interrumpió el hombre a Adam. Molly comenzó a llorar. Estaba lista para salir corriendo de la tienda. Entonces el hombre comenzó a meter la mano en su bolsillo. No teníamos idea de qué iba a sacar. Lo derribé en la parte trasera de la tienda y grité a Adam y Molly que se alejaran y llamaran a la policía. Unos minutos más de forcejeo en el cuarto de utilidades ocurrieron. Logré hacerle una llave de cabeza al hombre, pero seguía golpeándome. Después de unos minutos más de forcejeo y peleas en la parte trasera, finalmente llegaron los policías, pero lamentablemente no pudieron encontrarlo en la escena. Captamos el rostro del hombre en la cámara de seguridad y su coche todavía estaba en las bombas. Teníamos tanto su rostro como su matrícula en cámara. A pesar de todo esto, la policía simplemente se fue. No pudieron encontrar ningún rastro de él y asumieron que simplemente había salido corriendo por una de las otras puertas traseras. Cuando los policías se fueron, me aseguré de arrojar el cuerpo del hombre junto al primero. Como mencioné antes, fui un hombre diferente en mi pasado. Este trabajo realmente me cambió. Parecía que el hombre del coche azul claramente notó el otro cuerpo que tenía. Normalmente está bastante bien escondido. Ni siquiera Molly o Adam podrían encontrarlo. Pero supongo que una de las piernas debe haber estado sobresaliendo o algo así mientras movía cosas. Volví a revisar las imágenes de seguridad para asegurarme de que no quedara ninguna evidencia. Parecía que el hombre no estaba alcanzando un arma o un cuchillo. Estaba alcanzando su teléfono para llamar a la policía. Realmente no quería que fuera así, pero él sabía mi secreto. El hombre ahora era parte de mi colección. Molly y Adam todavía no tienen idea de lo que sucedió y puedes apostar que planeo mantenerlo así. No pueden descubrir nada sobre mi pasado. Si lo hicieran, estarían devastados. Por ahora mi secreto permanece a salvo del ojo público y me aseguraré de que nadie recuerde ese día. Era una noche de viernes como cualquier otra. Había salido del trabajo agotada después de una semana larga y estresante. El sol ya se había ocultado cuando llegué a mi pequeño apartamento en Houston, Texas. Vivir sola en una ciudad grande podía ser un reto a veces, pero también significaba que podía disfrutar de esos pequeños placeres sin interrupciones. Mi plan para la noche era simple: relajarme en el sofá, ponerme al día con mis series favoritas y disfrutar de una buena pizza. La idea de cocinar no me resultaba nada atractiva después de un día tan agotador. Recientemente había visto una nueva roticería en mi camino a casa, Pizza Paradise. El nombre me había llamado la atención y decidí darle una oportunidad. Marqué el número que aparecía en su volante publicitario y pedí una pizza de pepperoni y champiñones. El hombre que atendió el teléfono tenía una voz amable y me aseguró que la pizza estaría en mi puerta en unos 30 minutos. Nunca había tenido problemas pidiendo comida a domicilio antes, así que no pensé dos veces en hacerlo. Me acomodé en el sofá y empecé a navegar por Netflix mientras esperaba. Estaba empezando a relajarme cuando, después de solo 20 minutos, escuché el timbre de la puerta. Me sorprendió que llegara tan rápido, pero no le di mayor importancia. Me levanté y me dirigí a la puerta, abriéndola sin pensar demasiado.
En la puerta estaba un hombre alto de unos 30 y tantos años, con el uniforme de Pizza Paradise. Tenía una sonrisa que, en retrospectiva, me parecía más inquietante que amigable. Llevaba una caja de pizza en la mano y, cuando me vio, su sonrisa se ensanchó aún más. «Buenas noches, señorita. Aquí tiene su pizza», dijo extendiendo la caja hacia mí. «Gracias», respondí, tomando la caja. Estaba a punto de darle el dinero cuando él dijo algo que me hizo detenerme en seco. «Por cierto, tiene unos ojos muy bonitos». Me quedé helada por un momento, sin saber cómo reaccionar. Forcé una sonrisa y le di el dinero. «Gracias, eso es muy amable de su parte», respondí tratando de sonar indiferente. «Sabes, no debería dejar que una chica tan bonita como tú viva sola. Esta ciudad puede ser peligrosa», dijo aún sonriendo. La incomodidad creció en mi interior. Quería cerrar la puerta lo más rápido posible, pero no quería ser grosera. Asentí y le agradecí nuevamente antes de cerrar la puerta y girar la cerradura. Regresé al sofá, tratando de sacudirme el mal presentimiento que me había dejado ese encuentro. Abrí la caja de pizza y, a pesar de todo, comencé a comer. Traté de concentrarme en la serie que había puesto en Netflix, pero seguía sintiendo una inquietud en el fondo de mi mente. Pasaron unos 10 minutos cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en responder, pero algo me decía que debía hacerlo. «¿Hola?», dije tratando de sonar segura. «Hola, soy el repartidor de Pizza Paradise. Solo quería asegurarme de que todo está bien con tu pizza», dijo la voz del hombre. Mi incomodidad aumentó. ¿Por qué me estaba llamando? Esto no era normal. «Sí, está bien, gracias», respondí tratando de cortar la conversación rápidamente. «Perfecto. ¿Sabes? No puedo dejar de pensar en ti. Me encantaría conocerte mejor». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto estaba pasando de ser simplemente incómodo a ser verdaderamente aterrador. «Lo siento, estoy ocupada. Buenas noches», dije, y colgué rápidamente. Bloqueé el número y traté de calmarme. Era solo un repartidor raro, me dije a mí misma. Tal vez estaba siendo paranoica. Intenté volver a concentrarme en mi serie, pero ya no podía disfrutarla. Cada sonido fuera de mi departamento me hacía saltar. Decidí que debía distraerme, así que me levanté para hacer algunas tareas en la casa. Pasaron un par de horas y, eventualmente, me convencí de que todo había sido una exageración de mi parte. Me preparé para dormir, asegurándome de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando me metí en la cama, pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, escuché un ruido en la puerta principal. Era un golpe suave, casi como si alguien estuviera tocando con las uñas. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Fui a la puerta y miré por la mirilla. No había nadie. Suspiré de alivio y me giré para volver a la cama, pero el ruido se repitió. Esta vez era más fuerte. Regresé a la puerta y en un impulso dije en voz alta: «¿Quién es?». No hubo respuesta. Esperé unos momentos y finalmente decidí abrir la puerta a una rendija para mirar mejor. Al abrirla vi una nota pegada en la puerta con cinta adhesiva. La tomé y la leí. «Nos volveremos a ver, muy pronto». El miedo que había estado tratando de reprimir me golpeó con toda su fuerza. Cerré la puerta de golpe y aseguré todas las cerraduras. Me dirigí al dormitorio y tomé mi teléfono. Llamé a la policía y les expliqué la situación. Me dijeron que enviarían una patrulla para revisar el área, pero que probablemente solo era alguien tratando de asustarme. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta, vigilando cada ruido y sombra. Finalmente, cuando llegó la mañana, me sentí lo suficientemente segura para dormir un poco, pero la inquietud seguía presente. Pasaron unos días sin incidentes, pero la sensación de ser observada no desapareció. Entonces, una noche, mientras regresaba a casa del trabajo, noté algo extraño. Un coche estaba estacionado cerca de mi casa con las luces apagadas. Me acerqué con cautela, tratando de no parecer sospechosa. Cuando entré en mi casa, mi teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Contesté con el corazón en la garganta. «Hola, Amalia, ¿recibiste mi nota?», dijo la voz del repartidor. «¿Qué quieres de mí?», grité tratando de mantener la calma. «Quiero verte. Eres tan hermosa. No puedo dejar de pensar en ti». Colgué y llamé a la policía de nuevo. Esta vez fueron más serios. Me dijeron que un oficial vendría a hablar conmigo y que debía tener mucho cuidado.
Esa noche no pude dormir de nuevo. Escuchaba cada ruido, cada crujido de la casa. Entonces, alrededor de las 3 de la mañana, escuché pasos en el techo. Me congelé. No sabía qué hacer. ¿Debía llamar a la policía de nuevo? ¿Debía enfrentar a quien fuera que estaba ahí? Decidí llamar a la policía. Les expliqué lo que estaba pasando y me dijeron que mantuviera la calma, que enviarían a alguien de inmediato. Esperé, temblando, con el teléfono en la mano. Finalmente, escuché las sirenas. La policía llegó y revisó el área. Encontraron al repartidor en el techo de mi casa amenazando con tirarse y gritando que yo era su novia. Fue una escena aterradora, pero los oficiales lograron convencerlo de bajar y lo arrestaron. Esa noche cambió mi vida para siempre. Nunca volví a sentirme segura en mi propia casa. Me mudé poco después, tratando de dejar atrás esa horrible experiencia, pero siempre llevaré conmigo el miedo y la paranoia que surgieron de esa noche. Solía trabajar como repartidora de pizzas. Para dar contexto, soy mujer y solo trabajaba los miércoles, viernes y sábados. Siempre prefería los turnos de fin de semana, especialmente por la noche, porque era cuando ganaba más dinero. En ese momento, llevaba trabajando allí un año y ya conocía a muchos de los clientes habituales a los que entregaba. Un viernes en particular, acababa de regresar de una entrega cuando mi jefe me entregó otra caja de pizza para entregar. Reconocí instantáneamente la dirección, ya que era una señora que pedía pizza religiosamente casi todos los viernes por la noche. Según mi gerente, llevaba haciéndolo durante años. En el trabajo, aprendí que a muchos clientes les gusta conversar y esta señora era una de ellos. No me molestaba porque siempre era muy amable y a menudo me daba generosas propinas. Vivía sola y siempre me decía que disfrutaba tener la casa para ella sola, ya que era tranquila. Su casa estaba a 10 minutos de la tienda, así que me subí a mi coche y conduje directamente allí. Era alrededor de las 11 de la noche, que era más o menos la hora en que siempre pedía. Tan pronto como llegué, estacioné en el camino de entrada detrás de un Kia Optima rojo. Noté que la luz del porche delantero no estaba encendida, lo cual era inusual porque siempre la tenía encendida en el pasado. Supuse que se había olvidado de encenderla. Alcancé el asiento del pasajero para agarrar la caja y llevársela. Mientras me acercaba a la casa por el sendero hacia la puerta, me detuve en seco cuando miré hacia arriba y me di cuenta de que la puerta principal estaba completamente abierta. Tampoco había luces visibles provenientes de ningún lugar dentro de la casa. Estaba completamente oscuro. Hesitante, di unos pasos más hacia adelante y subí al porche delantero donde incliné la cabeza hacia la entrada y grité: «Hola, ¿hay alguien en casa?». Esperé unos segundos pero no obtuve respuesta. Después de ver que la luz del porche estaba apagada, no encontré nada demasiado extraño, pero al notar la puerta principal completamente abierta y la completa oscuridad dentro de la casa, realmente comencé a asustarme. Me resultaba difícil creer que todas esas señales extrañas fueran solo una coincidencia. Como último recurso, antes de escalar la situación diciéndole a mi jefe, entré en la casa y comencé a llamarla. En retrospectiva, probablemente no fue una buena idea, pero caminé por la primera planta de la casa buscando cualquier señal de ella. Mi única explicación en ese momento era que había tenido una emergencia médica de algún tipo y necesitaba ayuda. Me dirigí a la cocina donde encontré otra señal de alerta. Su teléfono estaba sobre el mostrador justo al lado del fregadero y sus llaves estaban en el perchero junto a la puerta principal. Aparte de eso, no había señales de ella. Pensé en revisar el nivel superior y el sótano, pero comencé a asustarme. Corrí de vuelta a mi coche donde llamé a mi jefe. Mientras esperaba que contestara, empecé a preocuparme realmente mientras asimilaba todo lo que había presenciado. Sentí una sensación nauseabunda en el estómago de que algo estaba muy mal. Finalmente, mi jefe contestó y, tropezando con mis palabras, traté de decirle que pensaba que algo malo le había pasado. Me dijo que volviera a la tienda para hablar más al respecto porque estaba ocupado con los clientes. Conduje de regreso lo más rápido que pude, donde prácticamente corrí adentro para intentar contarle todo en un tono menos pánico. Después de hablar con él, acordamos que debíamos contactar a la policía y pedirles que enviaran a alguien para un chequeo de bienestar. Pasaron semanas y no supimos absolutamente nada de la policía. La tensión y el suspenso ominosos me estaban matando. No saber qué había pasado.
Pasaron varias semanas más que se convirtieron en años. Finalmente dejé ese trabajo y me abrí camino hasta el trabajo de carrera que tengo hoy. El mes pasado, por coincidencia, me encontré con mi antiguo jefe de la pizzería, quien comenzó una conversación antes de que finalmente sacase a colación el elefante en la habitación. Dije, «Oye, ¿qué pasó con esa mujer?» Su expresión cambió rápidamente a una mirada en blanco y suspiró. «No lo sé, no ha pedido una pizza desde esa noche». Más tarde ese día, decidí conducir hasta la casa a la que había entregado esa noche. Había una camioneta y un coche estacionados en el camino de entrada y una señora sentada afuera mientras sus hijos jugaban en el patio. Estacioné en la calle y caminé hasta el camino de entrada, saludándola con la mano. Dije, «Oye, sé que es una pregunta rara, pero ¿sabes algo sobre el dueño anterior de esta casa?» Ella me miró confundida y respondió, «No, en absoluto. Nuestro agente inmobiliario dijo que la casa había estado abandonada durante un año antes de que nos mudáramos». Le agradecí cortésmente y regresé a mi coche con esa misma sensación que tenía en el estómago años atrás, la última vez que estuve en esa casa. Aún no puedo creer que después de todos estos años, todavía no tenga idea de lo que le pasó. Simplemente desapareció del planeta. Espero que haya alguna explicación lógica para esto que eventualmente descubra algún día, pero solo espero que esté bien. Soy una estudiante universitaria de 22 años. Comparto una casa con 3 amigos y, aunque el alquiler no es mucho entre los 4, todo parece caro cuando estás en la universidad. Este verano pasado, comencé a hacer entregas de DoorDash para ganar dinero extra entre mis clases y tareas, ganando lo suficiente para pagar el alquiler. Tiene sus ventajas, ya que me permite trabajar en mis propias horas cuando tengo tiempo libre. Lo disfrutaba mucho más que trabajar en un trabajo normal de salario mínimo. Mi opinión cambió por completo el mes pasado. Se acercaba el final del mes y el alquiler vencía la semana siguiente. Era una noche de sábado y estaba en casa viendo una película con mis amigos. Recibí una notificación de la aplicación Dasher diciendo que había un pago adicional de $3 por las próximas 2 horas. Para aquellos que no lo sepan, DoorDash ocasionalmente ofrece un pago adicional, lo que básicamente significa que obtendrás un bono monetario con cada entrega que completes. Así que cuando vi que el pago adicional era de $3, rápidamente me levanté y subí a mi coche, saliendo rápidamente para recibir algunos buenos pedidos. Era una noche bastante ocupada y ya llevaba $27 en mi primera hora de trabajo. Los pedidos llegaban sin parar, lo cual era bastante típico dado que era una noche de sábado y estaba justo fuera de una gran ciudad. Mi contento y placer en ese momento cambiaron rápidamente a un estado de miedo horrorizado innegable. Estaba estacionada en mi lugar habitual, cerca de varios restaurantes, cuando recibí un pedido. Tan pronto como apareció en la pantalla, supe que era bueno y lo acepté. Generalmente los mejores pedidos son los que te dan el doble de dinero por los kilómetros que tienes que conducir. En este caso, era un pedido de $18 y estaba a 14 kilómetros de distancia. Tenía que recoger el pedido en Taco Bell, que estaba a solo 2 minutos de mí en ese momento. Entré, recogí el pedido que estaba listo y me dirigí a la dirección que me dio la aplicación. El nombre del pedido era Steve, y el viaje era de 15 minutos, mayormente por la autopista. No me estaba llevando a un buen vecindario, pero en ese momento habría ido a cualquier parte por buen dinero. Al girar en la calle, a solo segundos de la dirección, noté que el vecindario estaba inusualmente oscuro, lo que hacía que fuera significativamente más difícil encontrar la casa. Las direcciones estaban escritas en las casas, así que conduje lentamente, entrecerrando los ojos para ver los números apenas visibles. Finalmente encontré la casa y me estacioné en el camino de entrada. Revisé mi teléfono notando que las instrucciones del pedido decían, «Entrégalo en mano, no toques ni timbres». Intenté llamar al cliente, que se hacía llamar Steve, para notificarle que estaba afuera, pero no hubo respuesta. Le envié un mensaje de texto con la esperanza de que saliera para poder irme. Pasaron unos minutos y empecé a considerar dejar la comida en el porche y salir corriendo. Después de contemplarlo, decidí que no valía la pena el riesgo de no seguir las instrucciones, ya que DoorDash a menudo te prohíbe o te da una violación de contrato. Llamé al soporte de DoorDash para informarles sobre mi situación y preguntar qué debería hacer. Mientras estaba en espera, recibí un mensaje de texto de Steve que decía,
Estoy dentro. Trae la comida. La puerta está desbloqueada. Mi corazón se hundió al leerlo, dándome cuenta de que probablemente era algún tipo raro. En ese momento, había estado esperando afuera de la casa de este tipo durante 10 minutos, así que colgué con el soporte a regañadientes y caminé hacia la puerta principal. La abrí y di un paso adentro y grité: ¡Hola! Recibí una respuesta que venía de arriba. Estoy aquí arriba. No podía creer lo que estaba pasando, y lentamente comencé a subir las escaleras de madera chirriantes en alerta máxima. Estaba casi en la parte superior de las escaleras cuando escuché lo que parecía ser un ruido metálico proveniente de una de las habitaciones. Al oír eso, fue la gota que colmó el vaso para mí, así que dejé caer la bolsa en las escaleras y empecé a correr hacia abajo. Justo cuando hice eso, inmediatamente escuché pasos rápidos que parecían venir hacia las escaleras. Steve, o como quiera que se llamara, me gritó que me detuviera con un tono furioso y escalofriante. No miré hacia atrás ni dudé por un segundo y corrí directamente a mi coche. Al salir pude verlo espiando a través de las persianas mientras me veía alejarme. Mi corazón latía a 1000 por hora, y volví a mi lugar habitual para esperar más pedidos. Mientras estaba allí, mi mente recreaba todos los posibles escenarios y motivos que este tipo podría haber planeado, cada uno más aterrador que el anterior. Para colmo, 30 minutos después de completar ese pedido, recibí una violación de contrato de DoorDash diciendo que Steve les había dicho que nunca entregué el pedido. Inmediatamente llamé al soporte y les expliqué lo que había sucedido, pero literalmente no hicieron nada para ayudarme y no quitaron la violación. Realmente creo que mi vida estaba en peligro esa noche. Claramente, no estaba discapacitado después de escuchar sus pasos rápidos y fuertes. Esa fue la última vez que usé DoorDash y nunca planeo hacerlo de nuevo. Intenté hacer entregas de DoorDash tan a menudo como fuera posible entre mi trabajo de tiempo completo como mecánico. Es una manera fácil de ganar dinero extra con poco o ningún esfuerzo. Usualmente me sentaba justo enfrente de esta hamburguesería cerca de mi casa porque es conocida por recibir toneladas de pedidos de DoorDash. Un lunes por la noche, después de trabajar, cerré el taller y decidí hacer algunas entregas antes de ir a casa. Fui a mi lugar habitual y esperé un pedido. Después de 5 minutos recibí mi primer pedido para la hamburguesería. Estaba estacionado justo enfrente. Era un pedido bastante decente. Creo que eran $8 por 6,5 kilómetros. De todos modos, paré y recogí el pedido y lo llevé de vuelta. Obtuve las direcciones para la dirección y comencé a conducir. Estaba en una ciudad cercana y estaba bastante familiarizado con el área. Cuando estaba a 5 minutos de distancia, las direcciones me llevaron a una gran área boscosa donde había varios senderos para caminatas a lo largo del camino. Seguí conduciendo mientras la carretera ascendía por una gran colina y luego descendía abruptamente hacia un área de barranco junto a la carretera. Finalmente, la carretera se niveló y continué por la carretera completamente oscura con mis luces altas iluminando todo frente a mí. Cuando estaba a menos de 1 minuto, comencé a confundirme esperando ver una casa acercándose mientras me acercaba a la ubicación. Dentro de 152 metros, rápidamente me di cuenta de que la dirección no era una casa sino un centro de naturaleza. Entré en el pequeño estacionamiento y llamé al cliente porque el edificio estaba completamente oscuro. Me senté esperando que contestara mientras comenzaba a pensar que me había dado la dirección equivocada. No hubo respuesta, así que le envié un mensaje de texto diciéndole que estaba allí. Respondió instantáneamente y me dijo que estaba dentro del centro de naturaleza. Le respondí diciéndole que estaba yendo a la puerta ahora. Agarré la bolsa y salí de mi coche, mirando a cada lado mío hacia el bosque, definitivamente un poco asustado. Llamé a la puerta y escuché pasos al otro lado caminando por el suelo de madera chirriante. Sin embargo, después de unos segundos, me di cuenta de que los pasos sonaban como si se alejaran. Me quedé allí por 1 minuto y le envié un mensaje de texto al tipo otra vez. Esta vez no obtuve respuesta, así que consideré dejar el pedido frente a la puerta y luego irme. De repente, cuando estaba a punto de marcar el pedido como completo e irme, escuché un chasquido en el bosque justo a mi derecha. Me quedé congelado tratando de afinar el sonido y descubrir qué era. Mientras entrecerraba los ojos mirando el bosque, comencé a sentirme extremadamente paranoico mientras sentía una abrumadora sensación de ser observado.
Justo cuando comencé a pensar que no era nada, escuché el sonido de ramas rompiéndose, que rápidamente me di cuenta eran pasos humanos. Los pasos se hicieron más fuertes y rápidos y dejé caer la bolsa corriendo hacia mi coche. Encendí mi coche e hice un giro brusco a la derecha, en un intento de prácticamente hacer un giro en U fuera del estacionamiento. Mientras mi coche giraba, las luces iluminaron el bosque proporcionando una vista clara de un hombre con barba vestido de negro escondido detrás de un árbol. Salí tan rápido como pude sin querer mirar atrás. Eso fue suficiente para mí para terminar la entrega y volví a casa bastante nervioso. No estoy seguro de cuáles eran las intenciones de ese tipo, pero no puedo imaginar que fueran buenas. Ese pedido fue la última vez que hice DoorDash, y no planeo hacerlo de nuevo. Trabajar durante el día siempre ha sido una constante en mi vida. Como diseñador gráfico en una pequeña agencia publicitaria en Ciudad de México, mi trabajo me mantiene ocupado de lunes a viernes, diseñando campañas, creando logotipos y asegurándome de que nuestros clientes estén satisfechos con nuestros servicios. Sin embargo, hace unos años, debido a la economía y algunos gastos imprevistos, me vi obligado a buscar un segundo trabajo para poder costear mejor mis gastos y ahorrar algo de dinero extra. Así fue como terminé haciendo repartos por las tardes y noches para una conocida aplicación de entrega de comida. Hacer repartos no era exactamente el trabajo más glamoroso, pero pagaba bien y me permitía ahorrar un poco más para emergencias. Con el tiempo me acostumbré al ritmo y a las exigencias del trabajo. Lidiar con el tráfico caótico de la ciudad, encontrar direcciones que a veces parecían inexistentes y tratar con todo tipo de clientes, desde los más amables hasta los más groseros. La mayoría de las veces, las entregas eran simples y directas, pero de vez en cuando surgían situaciones extrañas que me hacían dudar de seguir en ese trabajo. Una de esas noches cambió mi vida para siempre. Era un martes por la noche, a finales de octubre, y el clima empezaba a enfriarse. El viento soplaba con fuerza, moviendo las hojas caídas de los árboles y creando una atmósfera inquietante. Ya había hecho varias entregas y mi plan era terminar temprano, llegar a casa, preparar una cena rápida y descansar un poco antes de dormir. Recibí un pedido para una señora en una zona residencial que no conocía muy bien. La dirección era de una casa antigua, rodeada de árboles altos y una cerca de hierro forjado que parecía salida de una película de terror. No le di mayor importancia y me dirigí al restaurante para recoger la comida. Cuando llegué a la casa ya era de noche. La fachada estaba tenuemente iluminada por un par de lámparas amarillentas que proyectaban sombras inquietantes en la entrada. Toqué el timbre y esperé. Después de unos momentos que se sintieron eternos, una señora mayor abrió la puerta. Tenía el cabello canoso recogido en un moño apretado y vestía una bata de casa floreada que parecía sacada de otra época. Parecía amable, pero había algo en su mirada que me puso nervioso, una especie de frialdad que no podía explicar. «Buenas noches, señora. Traigo su pedido», dije, sosteniendo la bolsa de papel con la comida, tratando de sonar profesional y calmado. «Oh, muchas gracias, joven», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Podrías hacerme un favor? Tengo problemas con mi espalda y me cuesta mucho agacharme. ¿Podrías dejar el pedido en la mesa de la cocina? La propina está ahí también. No era la primera vez que un cliente me pedía algo así, así que no lo pensé dos veces. Pensé que sería una entrega rápida y sencilla». «Claro, no hay problema», respondí entrando a la casa con la bolsa de comida en la mano. La señora me guió por un pasillo estrecho y oscuro hasta la cocina. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz descolorido, y el suelo crujía bajo mis pies con cada paso. El lugar estaba ordenado, pero había un ambiente extraño como si alguien hubiera estado moviendo cosas apresuradamente. Dejé la bolsa sobre la mesa y busqué la propina. Mientras lo hacía, escuché un ruido detrás de mí, como si algo pesado se moviera. El sonido me puso los pelos de punta. «Aquí tienes, gracias», dije, girándome para entregarle la bolsa de comida y salir de allí lo más rápido posible. Pero ella no estaba sola. Había dos hombres detrás de ella, ambos con miradas siniestras y posturas amenazantes. La señora cerró la puerta de la cocina con un golpe seco y me di cuenta de que estaba encerrado. El aire se volvió denso y sentí una opresión en el pecho. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, tratando de mantener la calma mientras el miedo se apoderaba de mí.
Tranquilo, chico. Solo queremos hablar contigo, dijo uno de los hombres dando un paso adelante. Su voz era suave pero cargada de una amenaza implícita. Sentí que mi corazón se aceleraba. No había forma de salir de allí sin enfrentar a esos hombres. La cocina, aunque espaciosa, ahora se sentía claustrofóbica. Traté de mantener la compostura y pensar en una forma de escapar. Miré a mi alrededor buscando alguna salida o algo que pudiera usar para defenderme, pero no encontré nada. No quiero problemas, solo hago repartos, dije, retrocediendo hasta sentir la mesa contra mi espalda. Mis manos temblaban y el sudor comenzaba a formarse en mi frente. Eso ya lo sabemos, respondió el otro hombre, pero necesitamos un favor tuyo. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, tratando de encontrar una solución. No había nada en la cocina que pudiera usar como arma, y claramente no podía enfrentarme a 2 hombres al mismo tiempo. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, intentando ganar tiempo y esperando que alguien, cualquier persona, apareciera y me ayudara. Necesitamos que lleves un paquete a una dirección específica, dijo el primer hombre, sacando un pequeño paquete envuelto en papel marrón del bolsillo de su chaqueta. No preguntes qué es, solo llévalo y déjalo en la dirección que te daremos. La situación era cada vez más surrealista. No podía simplemente negarme y esperar salir ileso. Tomé el paquete con manos temblorosas, intentando parecer más seguro de lo que me sentía. Está bien, lo haré. Solo déjenme salir de aquí. La señora y los hombres intercambiaron miradas como si estuvieran evaluando si podían confiar en mí. Finalmente la señora asintió y abrió la puerta, pero no sin antes darme una última mirada que me heló la sangre. Buena elección, dijo, mientras uno de los hombres me entregaba un papel con una dirección escrita a mano. Salí de la casa sintiendo un alivio momentáneo, pero sabía que la situación estaba lejos de resolverse. Conduje hasta la dirección indicada, un edificio abandonado en una parte menos transitada de la ciudad. Las calles estaban desiertas y la oscuridad hacía que todo se viera más amenazante. Dejé el paquete en la entrada, tal como me indicaron, y me marché de allí lo más rápido que pude, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Esa noche no dormí nada. Mi mente no dejaba de dar vueltas, intentando entender lo que había sucedido. Decidí que no podía quedarme callado. Así que fui a la estación de policía y conté todo lo que había pasado. Los oficiales tomaron mis declaraciones, pero su reacción fue decepcionante. Dijeron que investigarían, pero me sentí como si no tomaran en serio mis palabras. Pasaron los días y no recibí ninguna actualización. Cada vez que llamaba a la estación de policía, me decían que estaban investigando, pero no había novedades. Finalmente, un oficial vino a mi casa para hacerme más preguntas, pero no parecía realmente interesado en resolver el caso. Me sentí frustrado y desamparado. A partir de esa noche, dejé de hacer repartos. No podía seguir exponiéndome a situaciones peligrosas sin ninguna garantía de seguridad. La experiencia me dejó marcado, y durante mucho tiempo, tuve problemas para dormir. Cada vez que escuchaba un ruido en la noche, mi mente volvía a ese momento en la cocina, sintiendo el miedo y la desesperación. Aunque logré escapar ileso, la sensación de vulnerabilidad nunca desapareció del todo. La policía nunca hizo nada al respecto, y la señora, junto con los hombres, probablemente siguieron con sus actividades ilícitas sin consecuencias. La ciudad siguió su curso, pero para mí, nada volvió a ser igual. Hoy, años después, aún recuerdo esa noche con claridad. He aprendido a ser más cauteloso y a confiar en mis instintos. Nunca olvidaré la mirada en los ojos de esos hombres y la sensación de estar atrapado sin salida. La vida siguió, pero esa experiencia dejó una cicatriz que siempre llevaré conmigo. Lo que más me afectó de esa noche fue la sensación de impotencia, la incapacidad de controlar lo que estaba sucediendo. Estaba acostumbrado a enfrentar desafíos en mi trabajo diario, pero nada me había preparado para algo así. A veces pienso en cómo podrían haber terminado las cosas si hubiera tomado decisiones diferentes. Pero en ese momento solo quería salir con vida. Mis amigos y familiares intentaron consolarme, diciendo que había hecho lo correcto al ir a la policía. Pero la falta de acción de las autoridades me dejó una sensación de desconfianza en el sistema. Empecé a cuestionar qué tan seguros estamos realmente, y cuántas otras personas han pasado por situaciones similares, sin recibir la ayuda que necesitaban. Con el tiempo, volví a mi rutina diaria, pero siempre con una sensación de alerta constante.
Dejé de aceptar trabajos de noche y me aseguré de tener siempre mi teléfono a mano y cargado. También empecé a tomar clases de defensa personal, buscando recuperar algo de la confianza que había perdido. Una noche, mientras estaba en una reunión con amigos, uno de ellos mencionó una historia de un repartidor que había desaparecido en circunstancias similares. No pude evitar sentir un escalofrío al escuchar los detalles, tan parecidos a mi propia experiencia. Me di cuenta de que había tenido suerte de escapar, pero no todos habían tenido la misma fortuna. Esa experiencia me cambió profundamente. Aprendí a ser más consciente de mi entorno y a no tomar la seguridad a la ligera. También me hizo apreciar más las cosas simples de la vida y a valorar cada momento con mis seres queridos. Sin embargo, a pesar de todo, la pregunta que más me atormenta es, ¿qué habría pasado si no hubiera escapado? Es una pregunta que probablemente nunca tenga respuesta, pero me recuerda cada día la importancia de estar preparado y ser consciente. Hoy, al mirar hacia atrás, sé que esa noche marcó un antes y un después en mi vida. Aunque la cicatriz emocional sigue ahí, he aprendido a vivir con ella y a seguir adelante. Pero cada vez que paso cerca de esa casa antigua, no puedo evitar sentir un escalofrío y recordar el miedo que sentí. La vida es impredecible, y nunca sabemos cuándo nos encontraremos en situaciones de peligro. Pero lo importante es aprender de nuestras experiencias, estar preparados y nunca bajar la guardia. Porque al final del día, nuestra seguridad y la de nuestros seres queridos es lo más importante.